digamos, de construir estas estructuras cognitivas a partir de la interacción con los objetos y sobre la base de muy pocos elementos. Después vamos a ver la teoría modular de Fodor, de Jerry Fodor, que es una teoría donde habla de un modelo tripartito de la mente, donde se integran, y de alguna manera, de una forma interesante, propiedades horizontales y verticales, ¿sí? O funciones verticales y horizontales, funciones psicológicas. Y finalmente vamos a terminar con el modelo de Karmilov-Smith, que es un modelo que trata de integrar de alguna forma el modelo fodoriano con el modelo piagetiano, ¿sí? La vamos a abordar un poco casi cronológicamente, de esta manera. En realidad vamos a arrancar con Chomsky porque, digo, entre esta clase y la clase que viene vamos a presentar el modelo chomskiano y el modelo piagetiano para poder ir hablando de ellos, ¿no es cierto? Porque, bueno, no sé si ustedes saben que, creo que fue en el año 70, y el año mundial, creo, no sé si fue el 78, se dio lo que se llamó el debate epistemológico del siglo pasado, que fue el encuentro en Royaumont, en Francia, bueno, no sé si Francia o Suiza, bueno, no sé, en un lugar que se llamaba Royaumont, donde se juntaron de alguna forma Chomsky y Piaget, junto a un conjunto importante de científicos, entre ellos varios premios Nobel de muchas disciplinas, de lingüística, de biología, de un montón de disciplinas diferentes para discutir el origen del sistema cognitivo. Se llamó El debate epistemológico del siglo. Es un libro muy interesante, ¿sí? Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje, y que de alguna manera eso estuvo moderado y coordinado de alguna manera dentro del material. Ustedes van a ver que tenemos dos, donde se describe el núcleo duro de cada una de las teorías, y en realidad parecía ser como el debate epistemológico del siglo sobre este origen de las estructuras cognitivas. Entonces vamos a ir como un poco en paralelo sobre esto, ¿no es cierto? A ver, Chomsky tiene una posición con respecto al sistema cognitivo de los seres humanos que se la llama de neorracionalista. ¿Sí? O sea, ¿por qué se la llamaba neorracionalista? Porque él sostiene básicamente que el lenguaje es una habilidad o una capacidad propia de la especie, ¿no es cierto? O sea, que todos los seres humanos estamos dotados de una manera genéticamente, ¿no es cierto? Ya disponemos de la posibilidad de desarrollar un lenguaje humano. Y que muchas de las características de este lenguaje vienen genéticamente determinadas y ¿sí? son parte de nuestro ADN, y que lo que hacen es revelarse frente a estímulos pertinentes y de alguna manera van cambiando a lo largo de un periodo de desarrollo, lo que se va a llamar Piaget, estadios del desarrollo, que van desde el nacimiento hasta alrededor de los 12 años. Para Chomsky van a ser como estados intermedios, ¿sí? De revelado de un sistema que estaba dado desde el principio. O sea, la diferencia básica es que para Piaget las estructuras cognitivas o el sistema cognitivo se construyen a partir de prácticamente nada. O sea, en el estado inicial, para Piaget, solo existen lo que él llama las invariantes funcionales, que son la organización y la adaptación, 5 sentidos, ¿sí? Que son los que nos permiten tomar información del mundo, y 2 reflejos básicos que no tienen un objeto particular, sino que se pueden aplicar a cualquier elemento, que son el de succión y el de prensión, que son como herramientas para empezar a interactuar con el mundo. Y de alguna manera Piaget supone que esa interacción de estos elementos, de 5 sentidos, invariantes funcionales y 2 reflejos, con el mundo, que esa interacción va construyendo y va generando estructuras lógico-matemáticas cada vez más complejas, que alcanzan lo que se llama en términos chomskianos un estado estacionario alrededor de los 12 o 14 años. Y que lógicamente para Piaget lo que encontramos como componentes de estas estructuras lógico-matemáticas formales, y en realidad en todas, ninguno de esos elementos estaba presente al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que son un producto genuino de esa construcción, porque tampoco son elementos que se encuentran en el ambiente. Después vamos a ver claramente por qué o cómo fundamenta esto. Chomsky, en contraposición, dice, no,
al momento de nacer, las estructuras profundas, o esta gramática universal, o esta capacidad genérica que tenemos los seres humanos, en tanto humanos, de poder desarrollar un lenguaje, ya están todos genéticamente determinados, y solamente se revelan de una forma particular, o sea, generando, ese revelado es una gramática particular, no universal, a medida que uno va teniendo interacción con estímulos lingüísticos pertinentes. Esto quiere decir que, bueno, al momento de nacer, si yo empiezo a escuchar o a tener contacto con estímulos lingüísticos del español rioplatense o del marplatense, vamos a decirlo así, empiezo sobre esa base, esa posibilidad se empieza a revelar, pero una de ellas particularmente, una de las tantas posibilidades, y empieza a interactuar con esos estímulos lingüísticos, y se produce un revelado gradual, que culmina alrededor de los 12 años también, o sea, casi coincidiendo con las etapas de Piaget, con la diferencia de que en el estado estacionario no tiene nada que no estuviera en el estado inicial, ¿sí? Con excepción de los contenidos particulares de la lengua, ¿sí? O sea, no está dado el contenido, sino que está dado la estructura sintáctica, dice él. Esto remite un poco cuando habíamos hablado, ¿se acuerdan del paradigma de procesamiento de la información? Cuando habíamos visto las críticas que Rivière le hacía al paradigma del procesamiento de la información, inclusive al conexionismo, donde hablan de que el procesamiento cognitivo, mucha parte de ese proceso cognitivo no se basa en el significado, o sea, no tiene que ver con un procesamiento semántico, sino que tiene que ver con un procesamiento sintáctico. No sé si recuerdan que habíamos hablado de la paradoja del cuarto chino de Searle, donde uno era un manipulador de símbolos de acuerdo a determinadas reglas, pero que uno no tenía, digo, el procesador central no tenía conciencia ni noción de cuál era el significado de eso, solo realizaba operaciones basadas en una serie de reglas. Esas reglas de transformación, son las que Chomsky propone que vienen genéticamente determinadas. Y a su vez, a ver, sí, Pablo. De cualquier manera, tanto Chomsky o Piaget tienen sus teorías o sus posiciones. ¿Qué tanta fundamentación empírica hay de cada una? Ahí vamos. De alguna manera ustedes conocen que, digamos, el método de investigación de Piaget era un método inductivo, o sea, él hacía una serie de observaciones sobre los niños, a partir de esas observaciones utilizaba lo que se llama un método clínico crítico, o sea, un método en el cual él preguntaba y de alguna manera generaba una disonancia cognitiva, o sea, le planteaba cosas contradictorias a un sujeto para ver qué sucedía, con el único objetivo de tratar de determinar cuáles eran las reglas lógicas que subyacían a ese tipo de pensamiento, o a determinadas características de este funcionamiento cognitivo. A partir de esas observaciones formulaba una serie de teorías, que luego esas teorías, digamos, pasaban a una etapa, digamos, como van a servir hasta que se demuestre lo contrario, o sea, como casi un modelo falsacionista, ¿no es cierto? Pero basado en un mecanismo inductivo. Entonces suponía que para poder conocer algo había que hacer observaciones individuales. De alguna manera él empieza a observar que los bebés, en el momento de nacer, que no tienen lenguaje, él hace una observación muy interesante que hoy ya se ha demostrado que no era verdadera, no porque él fuera un cretino, sino porque no había métodos tecnológicos para ello, que era poner un almohadón y sentar a un bebé enfrente, y por detrás de ese almohadón lanzar un autito, ¿sí? Y él suponía esto, decía, si en la cabeza de este niño hubiera causalidad, al ver que se movía, su mirada debería esperar que el autito salga del otro lado del almohadón. Y a él le pareció que eso no sucedía, por lo tanto, empieza a proponer la idea de que no había todavía representación, ni causalidad, ni siquiera pensamiento representacional. La conservación del objeto. No había conservación del objeto, como decís vos. Está muy bien la observación. Y, sin embargo, muchos años después, prácticamente en este siglo, tecnologías que permiten, no sé, poner una luz de láser sobre la pupila de un bebé, y seguir casi milimétricamente estos movimientos oculares, nos permitió demostrar que a partir del año de vida, los bebés ya tienen esa conservación del objeto, y ya tienen ese pensamiento causal, o sea,
cuando uno lanza el autito, automáticamente le bebés sí mueven sus ojos, esperando que ese autito aparezca del otro lado, lo que da por tierra con toda esta idea de Piaget de que todas esas cosas se iban construyendo a lo largo del desarrollo. Esta es solo una de esas evidencias empíricas que dan por tierra esa teoría. O sea, imagínense que Piaget empieza en el año 1910 a hacer investigaciones y observaciones, y que sus métodos eran como sumamente rudimentarios, que no había una tecnología que pudiera validar las cosas, y a su vez su teoría, digo, no es que surgía de la nada, digamos, su teoría tiene una base muy, muy, muy fuerte, digamos, y una influencia muy fuerte, vamos a decir así, de la teoría general de los sistemas de Fumbertalanffy, de justamente este modelo epigenético. No se escucha nada. Se hace como un ruido y la voz no sale, no sale la voz.